Hola pandilla lectora, yo soy Lucía y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy me he animado a abrir esta sección nueva en el canal que venía pensándolo desde hacía ya bastante tiempo. Todo fue a raíz de un comentario que recibí aquí en el canal cuando grabé el vídeo de todos los libros de Elizabeth Benavent. Una chica me comentó que hiciera lo mismo con Inma Rubiales. También he recibido comentarios con Alice Kellen y digo, bueno, vamos a ver, esto de hablar de todas las autoras está muy bien, pero, por ejemplo, tanto de Inma Rubiales como de Alice Kellen, he leído casi todos sus libros que tienen publicados, pero no todos, ¿no? Entonces es como que no me siento en la tesitura de poder hacer un vídeo como el que hice de Elizabeth Benavent, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí para que vayáis a verlo, porque ahí hablo de todos los libros de Elizabeth Benavent. Y entonces se me ocurrió de por qué no hacer un vídeo de, por ejemplo, Inma Rubiales contra Alice Kellen, ¿no? Alice Kellen contra Inma Rubiales. Quizás os asuste un poco el título o la forma en la que voy a gestionar este vídeo, pero bueno, esto no va de polémicas ni de nada parecido, sino de comparar dos autoras nacionales que son muy grandes, que la leen muchísimas personas y que a priori puede parecer que si te gusta Alice Kellen puede que te guste Inma Rubiales o viceversa, pero vamos a desgranar un poco cómo escribe cada una, cómo son sus historias, sus personajes, sus clichés, sus emociones. Todo lo vamos a hablar en este vídeo, así que si te gusta el romance, ponte cómodo, ponte cómoda, tómate un cafecito o unas palomitas viendo este vídeo y vamos allá porque quizás haya debate. Bueno, por un lado tenemos a Alice Kellen, que estoy segura de que casi todo el mundo la conoce. Y si no la conoces, pues aquí te la presento. Esta es Alice Kellen, es una autora que escribe bajo el seudónimo de Alice Kellen y bueno, escribe principalmente romance, lleva muchísimos años publicando, también empezó autopublicando libros. Me atrevo a decir quizás que es una de las autoras nacionales españolas que es más leídas dentro del género de la romántica. Sus libros suelen centrarse mucho en los personajes, en el crecimiento personal, en el dramita intenso que puede tener cada personaje. Y por otro lado tenemos a Inma Rubiales, que es una autora que es bastante más joven que Alice Kellen, conecta quizás con un público pues eso, más joven, gracias pues a que tiene historias que son quizás más rápidas de conectar, quizás no tienen esa profundidad, aunque esto es un poco relativo y después lo vamos a ver, pero en definitiva sus historias son súper adictivas. Ambas autoras escriben el género de romántica, pero creo que hay matices que las hace bastante diferentes. Bueno, el vídeo lo he dividido como en diferentes rounds. Vamos al primer round, que es el estilo de escritura. Bueno, empezamos. Alice Kellen, el estilo de escritura. Creo que Alice Kellen tiene una escritura muy emocional, quizás incluso en ciertos momentos sea demasiado poética, pero es muy bonita. Creo que describe perfectamente las emociones, los sentimientos de los personajes. Además, creo que crea una ambientación súper bonita. Y esto hace, por ejemplo, que te metas muchísimo mejor en la historia. Esto me pasó, por ejemplo, con la biología Deja que ocurra. Va a salir ya dentro de nada la adaptación, con todo lo que nunca fuimos y bueno, esas playas, o sea, es que me encantó la ambientación de verano que tenía este libro y todos los sentimientos que se narraban en estos personajes, porque son cosas súper intensas, así que me gustó muchísimo. Pero, por ejemplo, siguiendo un poco en la misma línea, yo sé que este libro lo ama muchísima gente. A ver, a mí también me gustó, pero no llegó a encantarme, ¿no? Por ejemplo, Nosotros en la luna. Y es que a veces la forma de narrar tan intensa, ¿no? Si es demasiado sostenida en el tiempo, como me pasa a mí con este libro, a mí quizás me desconectó un poco eso de la historia. Y en el otro lado tenemos a Inma Rubiales, que tiene, pues ya lo he dicho, una escritura muy fresca, muy juvenil, muy directa. A mí me pasó con este libro, El arte de ser nosotros, que tiene personajes, pues eso, como muy frescos, muy juveniles, aunque la edad de estos personajes estaba ambientada más o menos en la universidad, así que tampoco es tan juvenil, es un new adult. Pero considero que la manera de narrar es mucho más directa, mucho más cercana quizás a la historia, que es mucho más cercana que, por ejemplo, Nosotros en la luna. Vale, el segundo round son los romances y es aquí un poco donde vamos a hablar de los clichés que podemos encontrar en los diferentes libros de Alice Kellen y de Inma Rubiales. Empezamos por Alice Kellen,
Y bueno, es que Alice Kellen yo creo que destaca mucho porque en cada libro pues intenta abarcar ciertos puntos donde, por ejemplo, pues habla de la pérdida, como por ejemplo en las alas de Sophie. También en la biología todo deja que ocurra, también habla de la pérdida del duelo, aunque aquí pues está reflejado un poco en la pérdida de los padres de la protagonista, en las alas de Sophie era de la pareja. Entonces tratamos un poco el duelo desde diferentes perspectivas y de diferentes pérdidas. También, por ejemplo, con el libro de Tú y yo Invencibles de Alice Kellen, pues también habla un poco de la capacidad de sobreponerse a todos los inconvenientes que pueda surgir en tu vida, a todos los conflictos. Y yo creo que Alice Kellen utiliza precisamente estos clichés y estos puntos del libro pues para hablar de las emociones, para hablar de la parte más humana de los personajes. Y por el otro lado, Inma Rubiales, yo creo que los romances que tienen, no quiero decir que no trate temas importantes, porque sí que los trata, pero creo que no de esa manera tan intensa como lo hace Alice Kellen, sino que los personajes de Inma Rubiales creo que invitan más al shipeo, a escenas con tensión, a que cojas más cariño a X personajes, ¿no? Como que los tengas más en el ámbito de ¡ay, qué adorable es este personaje! Y en realidad hace escenas muy entretenidas y muy dinámicas, así que pues esto es lo que yo creo que las diferencia un poco, es decir, un poco Alice Kellen quizás gana en intensidad y Inma Rubiales un poco en fluidez y en dinamismo de las historias. Tercer round, los personajes. Quizás aquí me lleve algún tipo de crítica, pero no me importa porque es mi opinión y siempre lo hago desde el respeto, y es que yo creo que Alice Kellen crea personajes que son memorables, personajes que se te van a quedar debajo de la piel y en el corazón para siempre, porque o sea, Nilak, por ejemplo, de El día que dejó de nevar en Alaska, siempre lo guardaré en mi recuerdo y en mi corazón con muchísimo, muchísimo cariño. Axel también, de la biología deja que ocurra, pues lo guardaré siempre en mi corazón porque es un personaje que me gustó también muchísimo y que creo que tiene una gran evolución. Y por otro lado, creo que Inma Rubiales crea personajes súper cercanos, súper dinámicos, personajes de los que te vas a enamorar, por ejemplo, como Logan, pero no en la intensidad de los personajes creados por Alice Kellen. Son diferentes, ninguno mejor que otro, porque por ejemplo yo a Nilak lo voy a amar siempre. Es un personaje al que guardo muchísimo cariño y lo guardo con muchísima nostalgia dentro de mí, pero Logan, por ejemplo, pues es un personaje que es un crush, ¿vale? Es un crush y me parece pues una maravilla. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los personajes de Alice Kellen y los personajes creados por Inma Rubiales? Yo creo que al final, como Nilak, es un personaje que quizás de primeras no te va a engatusar, quizás hasta le vas a coger un poco de manía, pero cuando vas viendo cómo se desarrolla todo, cómo evoluciona y todo lo que hay detrás de ese personaje, se te va a quedar anclado debajo de la piel para siempre. Y por otro lado, pues Inma Rubiales crea personajes como por ejemplo Logan en El arte de ser nosotros, y es que ese personaje lo vas a amar en el minuto 1, así que esa quizá es las sensaciones y la vibe que me puede dar un personaje de una autora y de otra, pero sí, la verdad es que molan mucho los dos. Cuarto round, ¿quién de las dos tiene más hype? Yo considero que, por ejemplo, Inma Rubiales está llegando a muchísimo público. Creo que el movimiento en redes sociales que se hace en la comunidad de Bookstagram o de BookTok, etcétera, creo que está alimentando muchísimo eso y que tiene muchísimas seguidoras, pues eso, de redes, y que pues fangirleamos mucho con los libros de Inma Rubiales. Y por otro lado, creo que Alice Kellen lleva muchísimos años publicando, ha publicado muchísimos más libros y yo creo que tiene un público bastante consolidado. Sí es verdad que en los últimos años Alice Kellen ha evolucionado como escritora y la forma que tiene de escribir o de presentar sus historias son bastante diferentes. De hecho, tengo ahí El Club del Olvido, que es su último libro publicado. Aún no lo he leído, pero sí que es verdad que he visto ya algunas reseñas de ese libro y creo que sigue un poco en la tónica de cuando publicó su última novela, Que dará el amor, que tuvo muchísimas críticas y muchísimos juicios hacia ella como escritora porque decían que había perdido su esencia, que era un libro muy diferente, que era un libro muchísimo más adulto. Y sí, claro que sí, o sea, es que ¿qué escritor puede escribir durante 30 años lo mismo? Entiendo que puede evolucionar, pero ¿quién tiene más hype? Quizás es Inma Rubiales, porque ha publicado menos historias, porque hay mucho movimiento en redes, y quizás Alice Kellen está más consolidada, tiene muchísimo público y pues está experimentando otras historias, otros géneros
que incluir dentro de sus novelas. Para resumir, ¿qué opino yo de cada una realmente según lo que he estado diciendo en este vídeo? Yo creo que, por ejemplo, Alice Kellen es una autora perfecta que crea historias románticas, intensas, que te van a llegar emocionalmente, que al final te vas a enamorar de los personajes, que algunos personajes te van a hacer pupita en el corazón también, y creo que sus historias perduran en ti con el paso del tiempo. Y por otro lado, pienso que si lo que quieres es buscar libros más frescos, más juveniles, que esto no quiere decir que sean libros superficiales, sino también son historias muy profundas las que escribe Inma Rubiales, pero te vas a enganchar como más rápido, es algo más directo, más adictivo quizás en ese sentido. Alice Kellen es un poquito de cocer todo a fuego lento, Inma Rubiales pues es más directa, ¿no? En ciertas cosas. Y ahora llega la pregunta final, y es ¿qué team sois vosotras, Alice Kellen o Inma Rubiales? Yo he leído a las dos autoras, no me puedo decantar por ninguna de las dos, obviamente, pero sí que puedo identificar en el mood en el que estoy lo que me apetece leer para leer un libro de una autora o de otra, según todo lo que he explicado en este vídeo. Déjame en comentarios si has leído a las dos autoras, qué autora te gusta más que la otra, si no has leído alguna de las dos, si te llama a leerla. Coméntame cuál es tu experiencia leyendo, cuáles son tus libros favoritos de las autoras. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejádmelo en comentarios y haré más vídeos así de un autor contra otro. Creo que puede ser bastante enriquecedor. Y no olvides suscribirte al canal, regálame tu like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido a la plataforma. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Felices lecturas!